La jornada 4 de la Liga eSports se iniciará el sábado a partir de las 5 de la tarde desde el estadio Lluís Companys en Barcelona, con el encuentro entre el líder, el FC Barcelona, y el Real Valladolid. Robert, ¿cómo ves a los de Hansi Flick? Los azulgrana llegan de remontar en Vallecas por 1-2 con un gran Dani Olmo. Intentarán seguir con su buena racha, hacer pleno antes del parón liguero y brindar la victoria a su joven talento Bernal, lesionado de gravedad en la pasada jornada. Sergi, ¿cómo ves a los pucelanos tras las 3 primeras jornadas? Los blanquivioletas aterrizan en la ciudad condal tras empatar en casa frente al Leganés. Raúl Moro, con problemas musculares, es seria duda para el encuentro. A pesar de este contratiempo, el Real Valladolid buscará sumar sus primeros puntos en una salida muy complicada. A las 7, desde la Catedral del Fútbol, el estadio de San Mamés, viviremos el encuentro estrella de la jornada de sábado entre Athletic Club y Atlético de Madrid. Robert, ¿cómo ves a los leones? ¿Rugirán? Los de Ernesto Valverde llegan de vencer por la mínima al Valencia. Buscarán ganar a un rival de gran entidad y así enderezar el rumbo de su andadura en Liga, donde no termina de despegar. Por otro lado, Sergi, ¿cómo ves a los rojiblancos del Cholo Simeone? Los colchoneros llegan de tropezar la jornada anterior en casa, donde no pasaban del resultado gafas frente a un recién ascendido como el Español. Irán a San Mamés con la vista puesta en los 3 puntos, para no despegarse al principio de la liga de sus grandes rivales si quieren optar a conseguir el título liguero después de la importante inversión realizada. En Cornellá, desde el Stagefront Stadium, a las 7:15 de la tarde se enfrentarán el Real Club Deportivo Español y el Rayo Vallecano. Robert, ¿cómo ves a los periquitos? Los de Manolo González llegan con ganas al encuentro después de que la jornada anterior consiguieran puntuar en un campo difícil como el Estadio Cívico Metropolitano. Buscarán su primer triunfo de la temporada que les permita ganar, coger confianza antes del parón por las elecciones. Por otro lado, Sergi, ¿cómo ves a los rayistas? Los franjirrojos llegan a Barcelona después de caer en casa por 1-2 la jornada anterior, pero poniendo contra las cuerdas al FC Barcelona, obligándole a remontar. Ha conseguido una victoria, un empate y una derrota hasta ahora en los 3 encuentros disputados, así que buscará sumar de a 3 para que le sitúen en las posiciones altas de la tabla de la clasificación. Desde Mestalla, a las 9:30 de la noche, disfrutaremos del derbi de la Comunidad Valenciana entre el Valencia Club de Fútbol y el Villarreal. Robert, háblanos del Valencia. Los Cher vuelven a jugar frente a su afición tras una delicada situación en la que aún no consiguieron puntuar en 3 jornadas. Intentarán dar la primera alegría a su gente consiguiendo la victoria frente a un rival de la comunidad. Sergi, ¿qué nos cuentas del submarino amarillo? Los Groguets han comenzado con buen pie y llegan a Mestalla con una situación bastante diferente a su rival, puesto que llevan 7 puntos de 9 posibles, dando una gran imagen y anotando goles en todos sus encuentros, y querrán sin duda continuar con la racha sumando puntos e intentar irse al parón de selecciones en lo más alto de la clasificación. Desde las 9:30 podremos disfrutar en el estadio de Butarque del encuentro entre el Club Deportivo Leganés y el Real Club Deportivo Mallorca. Robert, háblanos de los pupilos del abulense Borja Jiménez. Los pepineros llegan al encuentro sin haber conocido la derrota en su regreso a la máxima categoría del fútbol español. Cuentan en su haber con 5 puntos. La jornada anterior no pasaban del empate sin goles en Zorrilla frente al Real Valladolid, pero esta vez buscarán sumar los 3 puntos en casa para realizar un inicio espectacular para un recién ascendido. Por otro lado, Sergi, ¿cómo ves a los de Palma? El Mallorca llega al encuentro con 2 puntos y aún no conoce la victoria. Los 2 empates conseguidos fueron en casa frente al Real Madrid y el Sevilla. Buscarán sumar los 3 puntos para irse de una manera más cómoda al parón liguero y que no afloren los fantasmas por la isla. Se abre la jornada de domingo a las 5 de la tarde desde Vitoria. Más concretamente desde el campo de Mendizorroza se enfrentarán el Deportivo Alavés y la Unión Deportiva Las Palmas. Robert, ¿qué nos cuentas de los pupilos de Luis García Plaza? Los babazorros llegan al encuentro con resultados dispares en sus encuentros anteriores, habiendo sumado 4 puntos hasta ahora, con una derrota, un empate y una victoria cosechada la jornada anterior en un feudo complicado como es el Real Arena. Genial, Robert, gran aportación como siempre. Sergi, ¿qué nos cuentas de los canarios? Los Pío Pío viajan a Vitoria tras empatar con el Madrid en casa por 1-1 y en muchos momentos poner al club blanco contra las cuerdas. A pesar de ello, no deben olvidar que tan solo consiguió 2 puntos de 9 posibles y buscará su primera victoria para cerrar estos partidos antes del parón por selecciones de manera más holgada. También el domingo a las 5 de la tarde, como el Alavés Las Palmas, se enfrentarán desde el Estadio El Sadar el Club Atlético Osasuna y el Celta de Vigo.
Robert, ¿qué nos cuentas de los rojillos? Los navarros llegan de caer de manera estrepitosa en Girona por un contundente 4-0. Querrán buscar su segunda victoria en el Sadar ante su afición y evitar de esa manera que se empiece a escuchar el run run en la grada, que el proyecto nuevo de Vicente Moreno aún no carbura. Gracias, Robert. Sergi Crack, ¿qué nos cuentas de los celestes? Los de Claudio Giraldez llegan al encuentro habiendo sumado 6 puntos de los 9 posibles y han mostrado una gran cara en los 3 partidos. En la jornada anterior caían derrotados frente al submarino amarillo por 4-3 en la Cerámica y buscarán seguir sumando para demostrar que este inicio de liga no es un espejismo. Viajamos al sur de España, desde Sevilla, en Nervión, el domingo a las 7 de la tarde. Desde el estadio Ramón Sánchez Pizjuán viviremos el emocionante encuentro entre el Sevilla y el Girona. Robert, cuéntanos cositas de los hispalenses. Los de Nervión llegan con 2 empates y una derrota. Aún no saben lo que es ganar en competición y delante de su público querrán conseguir la primera victoria del curso. También espantar por fin el gafe de su míster García Pimienta, que lleva 17 partidos consecutivos sin ganar entre Las Palmas y Sevilla. Contarán también con la baja de Saúl Níguez, expulsado en la jornada anterior. Gracias, Robert, por esa magnífica información de los andaluces. Sergi, ¿qué sabemos de los gerundenses? El Girona llega al Sánchez Pizjuán después de conocer la primera victoria de la temporada goleando en casa por 4-0 al Club Atlético Osasuna. Los gerundenses querrán la victoria en Sevilla para reengancharse a la parte alta de la tabla. El domingo a las 7:15 de la tarde viajamos hasta el sur de la capital de España, en el estadio El Coliseum, donde veremos el enfrentamiento entre el Getafe y la Real Sociedad. Robert, ¿qué nos cuentas del Geta? Los azulones llegan al encuentro sumando 2 puntos en la clasificación. Eso sí, solo han disputado 2 encuentros, ya que la jornada anterior su partido quedaba aplazado frente al Real Betis, ya que este jugaba competición europea. Por tanto, llegan al partido con una semana de descanso e intentarán que eso se note en el campo para imponerse a los vascos. Sergi, cuéntanos cómo llegan los pupilos de Imanol al Coliseum. Los Churiurdin llegan al partido con solo 3 puntos de 9 posibles. Su única victoria fue en casa del Español por 0-1. De momento, la Real ha mostrado una mala imagen en los 3 encuentros disputados y por ello Imanol Alguacil pide a voces fichajes después de la venta de jugadores importantes. En Getafe no podrá contar con su capitán Mikel Oyarzábal, que fue expulsado frente al Alavés la jornada anterior. Se cierra la cuarta jornada desde el imponente Santiago Bernabéu a las 9:30. Podremos disfrutar del encuentro entre el Real Madrid y Real Betis. Robert, ¿qué nos cuentas de los merengues? Los blancos han comenzado la temporada sin carburar, tan solo han conseguido 5 puntos de 9 posibles. No pasaron del empate en la última jornada frente a la Unión Deportiva Las Palmas con un juego muy plano, echando en falta la salida de balón de Toni Kroos. El equipo de Ancelotti buscará su segunda victoria en casa y a ver si por fin su gran estrella Kylian Mbappé abre el marcador en su casillero en Liga. Sergi, cuéntanos cómo llegan los béticos al Bernabéu. Los verdiblancos llegan a Madrid con tan solo 2 puntos en su casillero, con sendos empates pero habiendo disputado un partido menos, ya que en la jornada anterior tenía que jugar la vuelta de la Conference League, donde se clasificaron para la fase de grupos del torneo. Si bien en este encuentro y para el resto de la temporada van a perder una pieza fundamental como Nabil Fekir,